Bueno, ya lo veíamos, estos episodios climáticos extremos se hacen cada vez más frecuentes en el mundo entero y en distintas partes del mundo. Sequías, olas de calor, inundaciones, con imágenes que vemos ahí en pantalla. Es sobre lo que queremos profundizar en este tema, ampliando la conversación ya planteada en la nota. Estamos en contacto a esta hora con el climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero. ¿Cómo está, Raúl? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Bueno, Raúl, ya nos hacíamos una idea, ¿no?, de lo que está ocurriendo con estos fenómenos que se parecieran ser más frecuentes, pero me gustaría que partiéramos dándole un contexto a eso, si es que efectivamente es así o si tenemos una percepción que nos lleva a asociar a que estamos en un escenario de muchas más catástrofes. ¿Qué nos muestra la imagen más amplia histórica, digamos, Raúl? Sí, mira, no se trata de una percepción. En efecto, la frecuencia e intensidad de los eventos extremos se ha disparado en todo el mundo. Para que tú tengas una idea, la frecuencia con la que los eventos extremos que producen al menos una víctima ha aumentado en las últimas 4 décadas es 300%. Es decir, desde los años 80 se han triplicado el número de eventos extremos que pueden ser considerados catastróficos. Esto de acuerdo a estadísticas no solamente de las agencias internacionales que se dedican a monitorear el clima, sino de acuerdo a las estadísticas de las empresas de seguros y reaseguros. No se trata de una percepción, definitivamente. El cambio climático, el calentamiento global ha disparado la frecuencia e intensidad con la que se presentan estos eventos extremos que mostraron en la nota. Olas de calor más intensas que intensifican incendios forestales cada vez más voraces, Raúl, inundaciones asociadas a lluvias muy intensas, etc. Sí, Raúl, y déjame abordar otra cosa que intuitivamente uno asociaría de manera muy rápida al ver este tipo de informaciones. ¿Esto está provocado por el cambio climático efectivamente o no? ¿Qué dice la evidencia científica al respecto? Sí, es absolutamente claro eso. No hay ninguna duda al respecto. Y de hecho, en el último informe del IPCC, que salió a mediados del año pasado, previo la COP26 en Glasgow, uno de los capítulos, el acento de ese último informe del IPCC estaba justamente en los eventos extremos. Ajá. Raúl, ¿qué tipo de eventos son los que se están generando con mayor frecuencia? ¿Todos por igual? ¿Hay algunos que tengan una mayor preponderancia, digamos, en esta oleada, si es que nos quedamos con estos 40 años que tú mencionabas como un punto de referencia en el tiempo? Al menos 4 son los que claramente se han intensificado en los últimos años. El primero son las olas de calor. Por ejemplo, en Santiago se han triplicado el número de olas de calor que se registran en promedio cada año. Si hasta la década de los 80 lo normal era tener en Santiago 2 olas de calor, hoy tenemos al menos 6 olas de calor. El año pasado tuvimos 8 olas de calor y el anterior, el 2021, cerró con un récord insólito de 16 olas de calor en Santiago. Es decir, la tendencia es súper clara, está aumentando las olas de calor. No en Santiago, absolutamente en todas partes del mundo. El segundo evento clave asociado a las olas de calor que se ha intensificado son los incendios forestales. Todo el mundo debería recordar los mega incendios forestales que nosotros tuvimos en el 2017. Ese no fue un caso aislado, más allá de que el verano 2016-2017, el bimestre enero-febrero 2017 fue el más cálido jamás registrado en la zona centro y centro-sur de Chile. Resultado de eso, tuvimos los incendios más voraces jamás registrados en la zona centro y centro-sur de Chile. En otras partes del mundo también se han intensificado las lluvias torrenciales que causan graves inundaciones, lo mostraba en el reportaje. Y el cuarto evento, y ese es muy importante para nosotros, que se ha intensificado y ha aumentado en frecuencia, son las sequías. Las sequías son eventos extremos y desafortunadamente si hay un ejemplo de cómo la frecuencia de años hiperáridos se ha disparado, esa es la zona central de Chile. 4 de los años más secos jamás registrados desde que llevamos registro hace más de 100 años en la zona central han ocurrido en los últimos 5 años, el 2019 y el 2021. Vamos a ver cómo nos va este año. Raúl, y uno podría es correcto hacer una distinción de este último fenómeno, el de la sequía, como un asunto estructural, porque es una condición que hemos visto, no sé, en los últimos 10 años, ¿no? Por lo menos. De los otros fenómenos, incendios, inundaciones, olas de calor, estamos hablando de ciertos fenómenos puntuales que han ido creciendo en la frecuencia, pero son puntuales. Tú lo tienes que ver de la siguiente manera. Los inviernos hiperáridos, que también son, entre comillas, puntuales, se están presentando con cada vez mayor frecuencia. Tú haces muy bien en recordar que nosotros llevamos más de una década con precipitaciones bajo el promedio, pero no todos los años que han sido secos son tan secos como el 2019 y el 2021. Esos años extraordinariamente secos, como el 2019 y el 2021, que sí existieron en el pasado, pero de manera muy poco frecuente, desafortunadamente se están presentando hoy de manera más frecuente. Hubo un invierno hiperárido en el 1968, hubo otro invierno hiperárido 30
30 años después, en 1998, ya solamente pocos 20 años después, en 2019, hubo un tercer invierno hiperárido, pero después, solo 2 años después, otro invierno hiperárido, y desafortunadamente este año tampoco va a ser particularmente lluvioso. ¿Te fijas cómo cada vez de forma más frecuente, más allá de que estamos perdiendo precipitaciones promedio, Claro. más allá de eso, cada vez más frecuentemente tenemos inviernos extraordinariamente secos? Sí. El año pasado cayó solo 1/3 de las lluvias que debían caer. Eso obviamente no es normal. Sí, sí. Raúl, esto además se está desarrollando de manera homogénea en todo el mundo, ¿no? O sea, no hay una zona que en particular se pueda escapar de una tendencia como esta. No hay ninguna zona del planeta que no esté experimentando al menos 1 o 2 de estos eventos extremos, pero algunos son naturalmente distintos signos. Así como hay zonas del planeta, sí, las mostraron recién en el reportaje, particularmente en Asia, en el norte de la India, etcétera, que han sido en el noreste de la India, en Bangladesh también, que están siendo víctimas de inundaciones cada vez más frecuentes. Bueno, para la zona central de Chile, para el centro, para el sur de California, para Nueva Zelanda, para el sur este de África, esas zonas desafortunadamente, igual que Chile, central y centro-sur, están siendo golpeadas por sequías cada vez más frecuentes. Te fijas, para nosotros las inundaciones cada vez más frecuentes, no, ese ya no es nuestro problema, si es que alguna vez lo fue. El problema para nosotros, para California, para Sudáfrica, es las sequías cada vez más frecuentes. Te fijas, los años hiperáridos cada vez más frecuentes. Ese es el evento extremo que a nosotros nos molesta. Más allá de, también lo mencioné, las olas de calor, los incendios forestales, otra temporada de mega incendios, como la que tuvimos el 2017, desafortunadamente nos va a llegar más pronto que tarde. Sí, buena parte de la discusión, Raúl, y con justa razón, está enfocada en temas de mitigación, ¿no? De cómo reducir las emisiones de CO2 fundamentalmente y de esa manera tratar de ir frenando esta tendencia al alza en el calentamiento global. Pero hay un desafío enorme acá en materia de adaptación al cambio climático. Sí. Sí, bueno, afortunadamente, seguramente lo deben haber reportado ustedes profusamente, se promulgó hace un par de semanas nada más la nueva ley marco de cambio climático para Chile. Afortunadamente esa ley tiene esas dos patas muy bien marcadas. No solamente se hace cargo de los compromisos de mitigación del cambio climático, es decir, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que Chile tiene, sino que además de eso, y eso es muy importante en esa ley, se hace cargo del diseño institucional que requerimos para tratar de adaptarnos mejor al cambio climático. El cambio climático nos va a acompañar, en el mejor de los casos, 3 décadas más. Es decir, tenemos 30 años por delante en que vamos a habitar en un planeta cada vez más hostil, en el que los eventos extremos que hemos estado conversando se van a hacer cada vez más frecuentes e intensos. Entonces, ¿cómo sobrellevar esos eventos extremos? Tenemos que adaptarnos, y eso significa, en general, no solamente educar mejor a la población, sino, más importante que eso, invertir en infraestructura adecuada. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Esta ley no dice lo que hay que hacer, pero al menos rediseña institucionalmente las responsabilidades, de modo que las instituciones, nuestras instituciones, ahora tienen tareas por delante. Primero, diseñar unos planes de adaptación y eventualmente ejecutarlos. Es decir, es un primer paso, es un primer paso, eso sí, en la dirección correcta. ¿Pero eso solo para el sector público, para la definición de políticas públicas, o también para el sector privado, Raúl? Lo que pasa es que el sector privado va a responder a las políticas que el Estado le imponga. Es decir, la ley prevé primero el diseño de algunas estrategias. Esas estrategias van a incluir, por ejemplo, incentivos, por ejemplo, prohibiciones, regulaciones de distinto tipo que van a permitir que el sector público, que el sector privado, perdón, se adapte a los compromisos institucionales del país. Raúl, ¿cuáles son los principales riesgos a los que está enfrentado desde ese punto de vista de adaptación Chile hoy día? Ya hablábamos de esta sequía eterna, ¿no? Pero desde el punto de vista de los desafíos hacia el futuro en términos de infraestructura, ¿dónde tienen que estar las inversiones? ¿Dónde están los riesgos también para la población más importante? Bueno, el principal riesgo que tenemos quienes habitamos en la zona centro y centro-sur, sobre todo en la zona central, son los riesgos asociados a la disponibilidad del recurso hídrico. Es decir, justamente debido a esta sequía, esta tendencia a las precipitaciones y esta sucesión de años extraordinariamente secos, la disponibilidad, el estrés hídrico se ha exacerbado en los últimos años. Tú sabes, el estrés hídrico es consecuencia no solamente de lo que llueve, sino también del consumo. Ha estado cayendo la cantidad de agua disponible porque llueve menos, y ha estado, por otro lado, aumentando
desafortunadamente de manera descontrolada, el consumo. Entonces nosotros, ya que no podemos hacer que llueva, tenemos que primero tratar de moderar el consumo, no solamente en las ciudades, a través de educación, a través de aumentos eventualmente en la tarifa del consumo de agua a nivel urbano, sino también en el sector agrícola. Nosotros tenemos que regular la forma en que se utiliza el suelo para aprovechar el agua disponible sin causar inequidades graves. Esa es una cosa. Pero por otro lado, también en el mediano y largo plazo, más mediano que largo, tenemos que aumentar la infraestructura, y eso significa para garantizar el acceso al agua en las ciudades. En las grandes ciudades de la zona central probablemente tengamos que invertir en nuevas plantas de desalinización. Si no hacemos eso, bueno, quedamos muy expuestos a que una sucesión de inviernos hiperáridos nos obligue a cortar el agua. Nadie quiere eso. Raúl, gracias por conversar con nosotros esta mañana para abordar este enorme desafío en nuestro país, bueno, y en el mundo en realidad. Gracias por el contacto, Raúl. Gracias a ustedes. Chao. Nos vamos a una pausa, 10:24, ya volvemos.